Hola y bienvenidos a mi canal Hecho Baguette y Mini también Baguette crujiente. Y yo voy a decir cómo le he hecho. Le he hecho con la masa, la masa, prefermento de la masa madre. Le quito un poco y después ya le añadió en un bol. Le añadió una pizca de levadura nada más, un poco nada más, no mucho. Y también poca harina, poca agua y le he dejado, se ha fermentado un poco, después le he dejado toda una noche en la nevera. Después le añadió un poco de esto de la masa madre, de la masa madre le añadió. Esta es la que le añadió. Y después ya, cuando ya tengo, por ejemplo, por la mañana, si ya tengo ese el prefermento, y lo saco de la nevera, entonces ya hago un poco de la levadura fresca panadero. Entonces le añado el bol entero el prefermento que tiene poca de masa madre, poca de levadura, poca nada más, no mucho, y harina y poca agua, un bol entero. Y entonces le añado esto. Después le añado poca sal, también poca harina, poca agua templada. Y yo no voy a decir cuando le he hecho, digo, cuánto le he hecho, le he hecho poco, poco no, muchos, tiene que estar la masa no muy suelta, no tiene que estar muy dura. Tengo que añadir el agua y poco a poco, añadir el agua y la harina hasta que tengamos así una masa. Y con esta masa misma tiene que estar así cuando ya, una vez termine que amasar, después la tenemos que dejar fermentar, después la tenemos que amasar otra vez. Y si vemos que la amasamos mucho, entonces podemos hacer la torta, también el baguette. Yo como he hecho un poco de esta de torta, también el baguette. Esta es era la masa madre, le añadió un poco, le quitó un poco y a la vez también a la masa madre le tengo que echar un poco de harina. Si no tenemos la masa madre, entonces tenemos que añadir un poco de la harina que vamos a hacer, le sacamos un poco, un vasito así, entonces le añadimos poca levadura y poca agua y la dejamos fermentar. Después de fermentar, entonces añadimos los resto de de la harina y amasamos bien. Después la dejamos en un cuenco que le echamos poco aceite en el fondo y después ya lo volcamos cuando se fermente, lo volcamos en una mesa que es polvoreada con la harina. Después ya formamos bolitas. Al formar bolita, entonces la tenemos que hacer, extender, no le extendió bastante para extender, solamente así nada más, tirarla y con el peso nada más vas así extenderla. Y después formamos la baguette. Entonces así, por ejemplo, una parte doblamos, después dejamos un lado así, como un pico, poco así, y después la doblamos y apretamos bien para que se pegue. Y después doblamos las dos lados para que, y, y a la vez tenemos que apretar bien para que esté bien pegada esto los bordes. Y después ya le tenemos que hacer así con las manos, así, bien. Y le he hecho de otra forma, así también, los lados para dentro de la masa. Después ya le enrollamos toda y la pegamos los bordes para que no se abren. Después hacemos así nada más con las manos, así, a dos. Dejamos el centro que se quede un poquito, una bolita. Y así hasta formar toda igual. O sea mini o largos, baguettes largos.
También otra igual y entonces los bordes echamos un poquito de harina para que no se pegue porque la masa no muy dura ni muy blandita, un poco se pega un poco, tenemos que echar un poco de harina y entonces los bordes para dentro de la masa, después enrollamos y así hasta que tengamos toda así enrollada y la pegamos los bordes para que no se abre y después le tenemos que así pegarla toda y formamos así. Solamente los lados le tenemos que hacer así enrollarlo un poco, como así le daremos. Eh, la bolita, bueno, se queda como una bolita en el medio y la pegamos bien para que no se abre o si está, no está pegada y así y la dejamos. Cuando ya terminamos, bueno, esta otra igual toda. Formamos como si fuera una bolita en el medio y después así la tenemos que hacer los bordes nada más siempre no si vemos que está abiertos los lados entonces lo tenemos que pegar y ya así en el medio tenemos que darle así aplastarlo un poco y un baguette esto lo largo. Entonces, cuando ya extendemos así nada más con como una servilleta, nada más así, para que no para extenderla. Bien, solamente así, con el peso nada más se va a bajar, entonces ya se extiende bien. Y así, entonces tenemos que doblar un lado, lo pegamos, lo apretamos, después otro lado. Y en el medio ya tenemos bueno, esto lo había hecho con una mano nada más, ¿sí? Y apretamos para que se peguen bien. Después ya un lado lo doblamos encima del otro. También lo tenemos que apretar bien para que no se abre. Y después ya lo enrollamos. Si tenemos, por ejemplo, podemos hacerlo en una servilleta o un papel vegetal así, papel de horno, poca harina primero y así. O si no, en la bandeja especial para la baguette. Así lo tenemos que hacer siempre. Bueno, lo repito, así como lo he hecho yo. Bueno, un baguette de casa, casero. Y así lo borde todo. Y lo enrollamos así igual. Le he hecho así todas y podemos hacerlo también en una servilleta también. Y le he hecho, le he dejado así que se fermente ya la bandeja para que no pueda cogerlo. Y también esto, cuando ya le he hecho, le unta un poco con aceite de oliva y le espolvorea un poco de sémola, fina, semolino. Y después cuando ya se fermente, entonces ya le tenemos que hacer esto con un cuchillo afilado, muy afilado, esto también. Bien, precalentar el horno. Cuando ya precalentar el horno, entonces tenemos que dejar una bandeja que se caliente también. Entonces le echamos el agua caliente. Una vez que dejamos la bandeja en el horno con el pan, y entonces ya tenemos que echarle esa agua para que se cuece con un poco de ese vapor. Le da un así como crujiente. Y así está el baguette.
Sale crujiente. Gracias por ver el vídeo.